Mi nombre es Luis López Molina y soy profesor e investigador de la Universidad de Cádiz. Hoy estamos aquí reunidos para compartir con vosotros una parte de mi investigación, concretamente la titulada Relación comercial entre Hispanoamérica y Cádiz según el tráfico marítimo de 1812. He elegido la fecha de 1812 porque se promulgó aquí la Constitución de Cádiz, o la primera Constitución de corte liberal española, y en ese momento Cádiz estaba asediada y bloqueada por las fuerzas napoleónicas. Como podéis ver en el mapa que os estoy presentando, esto sería el casco antiguo de Cádiz y es donde en ese momento habían 71.000 personas. Esta parte es un istmo de tierra que une la isla de León, que sería esta, con Cádiz. Aquí vemos la línea roja que separa las fuerzas aliadas, que serían británicos, portugueses y españoles, con las fuerzas napoleónicas. ¿Vale? Como estáis viendo, en esta línea roja, lo que está separando desde la bahía de Cádiz todas las poblaciones que no son Cádiz y San Fernando. Como decía, Cádiz en ese momento está superpoblada porque este casco antiguo hoy por hoy tiene unos 40.000 habitantes y entonces tenía 71.000 habitantes. Habían venido muchas personas a refugiarse o a no caer en manos de las fuerzas napoleónicas. También tenemos que decir que gracias a esta triple alianza que hablaba antes entre portugueses, españoles y británicos, los canales de navegación estaban expeditos a las relaciones comerciales. Y eso es una de las cosas que vamos a destacar, puesto que Cádiz y la isla de León no producen nada, como dice en esta carta de respuesta de don Eusebio Bardassi al ministro inglés Mr. Wellesley, en una respuesta a una reclamación del general Graham, en el que decía que las tropas inglesas no estaban bien abastecidas en Cádiz, y entonces don Eusebio Bardassi le decía que Cádiz y San Fernando, o la isla de León, que es como se llamaba en ese momento, nada producían y todo lo que consumían venía de las poblaciones colindantes, que estando ahora bloqueadas por el ejército napoleónico, necesitaban salir a la mar para nutrirse de todo ese tipo de productos, ¿no? Aunque nosotros no nos vamos a centrar en los productos comestibles, ¿no?, ni en los productos del diario de una población, sino en las relaciones comerciales, es decir, en los productos que tenía Cádiz, o que traía y llevaba Cádiz a América, esa relación comercial que mantenía desde 1767 de forma monopolizando el comercio, ¿no?, en forma de monopolio, pero ya anteriormente, ¿no?, con América. Quería también comentaros que una de las preguntas que vamos a intentar resolver, ¿no?, vamos a contestar, es qué tipo de embarcaciones consiguieron hacer este tráfico marítimo. Y aquí entramos en nuestro objetivo general, ¿no?, que es analizar esta relación comercial entre el puerto de Cádiz y los puertos de Hispanoamérica y viceversa. Y vamos a hacerlo buscando las embarcaciones que salieron desde el puerto de Cádiz y llegaron a los puertos de Hispanoamérica, o que partieron desde los puertos de Hispanoamérica y llegaron al puerto de Cádiz. Y también vamos a comparar ese tránsito marítimo entre 1812 con 1811 y 1810, porque en esos años también existía el bloqueo continental de Napoleón. No quiero pasar esta transparencia sin comentaros que hubo un intento de bloqueo naval por parte de las fuerzas napoleónicas, pero como su capacidad bélica marítima era inferior a la de los aliados, se intentó hacer por unas patentes de corso que tenían embarcaciones atracadas por la zona de Puerto de Santa María y Rota. Sobre la metodología de este trabajo, básicamente hemos ido a consultar las fuentes primarias, tanto nacionales como internacionales. Aquí vemos, por ejemplo, un conjunto de ellas, que no me voy a parar a leerla, pero que quiero que tengáis referencia de las mismas. Este es un ejemplo de un extracto de embarcaciones llegadas al puerto de Cádiz, extraído en el archivo inglés de National Garden, de National Archives, perdón, en el New Garden, ¿no?, en Londres. También parte de la metodología ha sido contrastar y consultar las fuentes secundarias literarias coetáneas al momento en que estamos investigando, tipo como periódicos o revistas, ¿no? En este caso, estas son las bibliotecas consultadas, algunas también por internet, y un ejemplo sería los partes del vigía, que ha sido de gran utilidad para este trabajo.
Con respecto al fin de esta metodología, vamos a hacer una base de datos en la que vamos a recoger mucha información ad hoc para este tipo de investigación, que lo que pretendemos es, una vez que consultemos distintas fuentes, poder extraer de cada una de ellas la bandera de la embarcación, el nombre de la embarcación, qué tipo y qué función ejercían. Por ejemplo, con tipo estamos hablando de si era fragata, corbeta, velero, jabeique, patache, y con función si era mercante, si era de guerra o si era corsaria, etc. Y también con el tipo de quién era su maestre o su capitán, qué tonalidad arrastraba, y por último, creando un código de trazabilidad para que podamos identificar estas embarcaciones, porque muchas de ellas repetían nombres y podían repetir función y tipología. Entonces, para que el código de trazabilidad sea único por cada embarcación que entraba o salía al puerto de Cádiz desde América o para América. Este es un pequeño, bueno, es la explicación, ¿no?, del código de trazabilidad. Solamente quiero comentaros que aquí arriba vemos abierto registro, el registro abierto, que básicamente es una lista consecutiva. Cuando llegamos a la Z empezamos con AA, es decir, el primer registro abierto que aparece es A, y cuando llegamos al AA es que ya hemos dado una vuelta al abecedario. Después tenemos aquí, veis que es bastante obvio, E si es entrada, S si es salida, y aquí en registro cerrado es un número consecutivo, ¿vale? Como resultado de esta investigación decimos que arribaron al puerto de Cádiz 94 embarcaciones, de las cuales la mayoría eran embarcaciones de gran porte, tipo fragata, corbeta o bergantines. Después, que las que salieron de Cádiz para América fueron 38 embarcaciones, también volvieron a ser las de mayor porte las que monopolizaban el comercio, ¿no?, hacia América. Como resultado, que decía al principio, de la comparación entre el comercio de 1810 con 1811 y 1812, vemos que en 1812 hay una reducción en comparación con los años anteriores. También en el tema de la salida, es decir, de las embarcaciones que van del puerto de Cádiz para América, vemos que en 1810 hay 201, en 1811 hay 108 y 38 en 1812. ¿Cuáles son los puertos, ¿no?, de salida? Una vez que salen las embarcaciones para América, ¿cuáles son los puertos a los que llegan primero, ¿no? Es decir, estos no son los puertos definitivos, sino los que se hacen escala una vez llegado a América. Pues bueno, el primero es La Habana, y después tenemos Puerto Rico, y después el tercero es Maldonado, en Uruguay, muy cerca de Montevideo. Sin embargo, para los destinos finales, el primero es Veracruz, en México, el segundo es Montevideo y el tercero es La Habana. Si hacemos un cómputo general de resultados de los puertos a los que llegan las embarcaciones que salen de Cádiz, el primero sería La Habana, el segundo Veracruz, el tercero Montevideo, y aquí tenemos el resto que aparece. Eso para los puertos, para las embarcaciones que salen. Para las que entran, el primero es Veracruz, y el segundo es en el caso de las escalas, que sería esta transparencia, sería La Habana, y el segundo Puerto Rico, en caso de escalas. Para puertos de origen, es decir, de dónde sale esta mercancía inicialmente, antes de hacer escala, sería Veracruz, después La Habana, después Puerto Rico y después Montevideo. En general, el primer puerto sería La Habana, relacionado entre puerto de origen y puerto de escala, el segundo Veracruz, el tercero Puerto Rico y el cuarto Montevideo. Relacionado con las funciones que tiene la embarcación, como decía antes, funciones pueden ser mercantes, embarcaciones de corso con patente de corso, embarcaciones correo, embarcaciones de guerra. La mayor parte de las embarcaciones que entraron al puerto de Cádiz eran mercantes. Como vemos, es casi tres cuartas partes. También para el tema de las embarcaciones que salieron, casi tres cuartas partes fueron, o el 69%, fueron embarcaciones mercantes, puramente mercantes. También había embarcaciones de corso y mercancía, es decir, embarcaciones que salían con mercancía, salían artilladas y se podían coger cualquier embarcación enemiga durante el camino, pues tenían permiso para hacerlo.
Los tipos de embarcaciones que este trabajo nos da, básicamente son que las embarcaciones que iban a este comercio eran mayoritariamente fragatas, después bergantines, después goletas y después corbetas en el caso de las entradas. Como vemos en la salida, las fragatas siguen siendo las primeras, después los bergantines, pero aquí cambiamos, son primero las corbetas y después las goletas. Hemos analizado esta diferencia y es porque en ese periodo salieron varias corbetas militares del puerto de Cádiz para América. Después tenemos hablábamos al principio, ¿no?, de qué banderas monopolizaban este comercio. Como vemos, básicamente son banderas españolas. El 100%, por no decir, el 99%, por no decir 100%, son banderas españolas las que hacen este comercio entre el puerto de Cádiz y las Indias, o los puertos americanos y el puerto de Cádiz. Tanto para las entradas como para la salida hay dos embarcaciones inglesas que aparecen y son embarcaciones militares. Una vez que hemos llegado a este punto del trabajo, este sería el resultado que nos da. Este sería un registro típico que nosotros obtenemos con esta investigación. Leemos tal cual lo que nos sale, ¿no? Decimos que la embarcación española, Nuestra Señora de la Asunción, con el alias Vigarrena, es una fragata mercante con un código de trazabilidad, que aquí lo ponemos, que arrastra 400 toneladas y que salió del puerto de Cádiz el 1 de noviembre de 1812. Que su maestre es don Jacinto Sacia y que partió hacia el Callao de Lima, que aparece un apoderado o armador que es don Francisco de Paula y que la fuente que nosotros hemos encontrado esta información es, primero, Archivo General de India, está en el AGI 2204, y después los partes semanales del Vigía y después en el registro, en el redactor general. De domingo del 9 de noviembre de 1812. Como vemos, hemos contrastado varias fuentes, tanto primaria como secundaria, y en todas nos da esta información. No completa, nosotros hemos ido completando con lo que hemos encontrado en cada una de ellas. Bueno, en este momento lo que quiero es empezar a aclarar en diferencias a mi investigación con otras investigaciones. Si vemos las salidas de embarcaciones desde el puerto de Cádiz, o sea, desde América hasta el puerto de Cádiz, y comparamos con, por ejemplo, Feliu Fran de 2002, vemos que la cantidad de embarcaciones prácticamente son las mismas. Él encuentra 23 embarcaciones y nosotros encontramos 24. Sin embargo, cuando hablamos de las salidas desde España, desde el puerto de Cádiz para América, aquí hay una gran diferencia. Feliu encontró el doble de embarcaciones que encontramos en esta investigación. Tras empezar a buscar cuál es el motivo de que tuviera tantas embarcaciones, vemos que casi el doble de embarcaciones que él indica, o sea, 38 embarcaciones, son embarcaciones que vienen a habilitarse para ir a América, al comercio con América, a Cádiz, es decir, son embarcaciones que salen de otros puntos de España, pero la regencia obliga a que se habiliten en Cádiz, para que no haya un comercio de contrabando. Entonces vienen a Cádiz, se habilitan y van a América. Por lo tanto, esa es la diferencia que tenemos entre Feliu y nosotros. Con respecto a la investigación de Fischer en 1993 y la nuestra, él encuentra menos embarcaciones de las que encontramos nosotros que parten desde el puerto de Cádiz hasta América. Básicamente es porque él hace referencia a dos legajos del Archivo General de India en el que encuentra la información. Y nosotros encontramos un tercero, que es el 2204, en el que hay información que él no hace referencia en su trabajo, de hecho no cita la fuente. Y además nosotros hemos contrastado esa información con archivos in situ al que la mercancía llegó, es decir, archivos de Uruguay, Montevideo o de Argentina, o incluso en el de National Archives de Kew Garden en Reino Unido, en el que encuentran información de embarcaciones que han llegado o han partido a América. Después, con respecto a las embarcaciones, pongo el símil de embarcación grande, que arriba vemos una fragata, y una pequeña, que abajo vemos un jabeque, y en este caso las embarcaciones que monopolizan, el tamaño de embarcaciones que monopolizan el comercio con América, a diferencia de otros momentos de la historia, son embarcaciones grandes. Y esto es debido a que al no encontrarnos en guerra con los británicos, tenemos esa libertad de comercio, podemos mandar embarcaciones más grandes sin ningún problema, puesto que ellos no nos van a atacar. Después hemos demostrado, hemos encontrado que la relación comercial medida en número de embarcaciones que venían de América para Cádiz
y de Cádiz para América baja en 1812. Eso conlleva a una reducción en las mercancías que llegan a Cádiz en 1812. Y uno de los motivos que encontramos es porque en 1812 empiezan los movimientos emancipadores en las antiguas colonias y muchos de los tráficos que hacían embarcaciones desde Cádiz o desde España empiezan a hacerlo otras potencias o otras naciones, en el caso de los británicos o Portugal desde Brasil o incluso embarcaciones de Estados Unidos. Comentaros también que gracias a la Triple Alianza fuimos capaces de realizar este comercio, es decir, sin la Triple Alianza no hubiera sido posible, porque Cádiz hubiera sucumbido casi al 100% con la tropa napoleónica, puesto que si no hubiera tenido libertad de movimiento por el mar, que esa nos lo dio los británicos, hubiera caído en el desastre de sucumbir, ¿no? También comentaros que, como conclusión, que el 99% de las embarcaciones que hicieron este tráfico eran españolas, frente a esas 4 embarcaciones, 2 de entrada y de salida, que eran británicas. Que las embarcaciones o el tipo de embarcaciones que más se prodigó en este tipo de comercio fueron las fragatas, el bergantín, la goleta y la corbeta en este orden. Que los puertos a los que más embarcaciones se mandaron y recibieron fueron La Habana, Veracruz en México, Montevideo en Uruguay y Puerto Rico. Y después concluimos que efectivamente la relación comercial medido en tráfico de mercancía dentro de las embarcaciones que hacían en tránsito entre América, Hispanoamérica y Cádiz, o Cádiz y las Indias, descendió en 1812, lo que provocó una disminución de la relación comercial. Bueno, muchas gracias por estar atentos y ahora abrimos el turno de preguntas.